Hola, bienvenidos el día de hoy en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras y en el marco de los cánceres raros. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Maciel Alejandro Delgado Hernández. Ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es médico especialista en medicina familiar, se encuentra adscrita a la Unidad de Medicina Familiar 88 en Ramos Arizpe en la consulta externa y el día de hoy ella nos expondrá los atributos de la atención primaria de la salud. Ahora cedemos la palabra a la doctora Maciel. Buenas tardes, licenciada Nuri, muchas gracias por la invitación. Es un día muy especial por desde muchos ámbitos, ¿verdad? Gracias a la Fundación GIS por dar esta oportunidad y sobre todo, pues gracias a todas las personas que están atentas a esta plática más que nada. Bueno, pues vamos a iniciar. Como ya bien lo dijiste, el tema, o sea, desde el punto de vista de la especialidad de medicina familiar, que su servidora pues se encarga de ello. Para esta charla les voy a proponer algunas reglas, sobre todo a los participantes y estudiantes que tienen el placer de estar aquí. Pues primero que nada, traten de despejar su mente para en cada charla, por muy sencilla que sea o por un tema tal vez no relevante o gran relevante, siempre nos llevamos algo. Entonces es muy importante dejar de estar pensando en todos los pendientes, que si pague la luz, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿verdad? Siempre les digo a los estudiantes, es tiempo de colaborar y no competir. Muchas veces estamos compitiendo por un número, por una participación, por exentar una materia. Sin embargo, debemos de tener bien claro el objetivo del por qué estamos realizando por qué estamos cursando en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y también la sinceridad, por supuesto, no siempre se sabe todo y cuando lo sabemos, pues también compartirlo. Y por supuesto, felicitarse a sí mismo, eso es muy importante, porque el hecho de que estén en una sesión, pues también implica un reconocimiento, porque tienen ganas o tienen deseos de seguir aprendiendo, de seguir perfeccionando. Entonces, cada día nosotros tenemos que felicitarnos por los logros que hemos transcurrido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar completamente con el tema y pues para esto viene una pregunta. ¿Qué son las enfermedades raras? Entonces, desde que decimos nosotros enfermedades raras, pues ya dices, no, pues es algo raro. Sí, pero ¿qué es raro? ¿O a qué se refiere cuando hacemos esta referencia a un padecimiento o a una enfermedad? Pues primero que nada, este tipo de enfermedades que se denominan raras son prácticamente un término estadístico, ¿sí? No quiere decir que inmediatamente nosotros vamos a ver a una persona, a un paciente, y luego lo vamos a ver como raro, no, sino que su definición deriva principalmente de que son estas enfermedades que estadísticamente tienen baja prevalencia, es decir, que se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, ¿sí? Otras literaturas, en otros conceptos, se dice que son una persona, perdón, por cada 2,000 habitantes. Y bueno, entonces aquí ya empezamos un poquito con problemas porque tenemos que saber estadística para determinar el concepto en sí de una enfermedad rara. Y para eso tenemos una definición, que es la prevalencia, ¿sí? ¿Y cómo se define en estadística o en los foros de investigación? Pues es la proporción de individuos o un grupo de una población que va a presentar una característica o evento determinado en un momento o en un periodo de tiempo determinado. Entonces, los estudiantes van a decir, bueno, pues ya me hice bolas, doctora, ya con eso ya siento que no sé nada de estadística. Sin embargo, yo les pongo este esquema. Entonces aquí podemos observar, tenemos un grupo de personas, ¿sí? Pero la prevalencia de esta persona que se encuentra aquí en rojo, ¿cuánto es en relación a todo el grupo que está conformado? Entonces, esta persona tiene una característica, tiene un rasgo, tiene una situación,
¿sí? En el caso de los padecimientos, tiene un signo, tiene un conjunto de síntomas que es muy diferente al resto de los demás, así como pasa en las enfermedades comunes. Bueno, continuamos. Entonces, más números que se documentan. Cerca de 500 millones de personas en el mundo van a padecer al menos las enfermedades raras, ¿sí? Si bien el término de enfermedades raras pareciera que es peyorativo, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ese es el nombre que le denomina. Otras literaturas podemos encontrar como enfermedades no prevalentes, ¿sí? O de baja prevalencia, ¿sí? Enfermedades huérfanas incluso, ¿verdad? Pero pues vamos a dejarle así, aunque suene un poquito agresivo el término de enfermedades raras, pero así está denominado, ¿ok? El asunto es de que se ha documentado 500 millones de personas. Sin embargo, dado que los avances tecnológicos no tienen el enfoque primordial en este tipo de enfermedades, pues podría haber mucho más personas que las estén padeciendo sin que ellas las sepan, o que haya un número de personas que no estén diagnosticadas correctamente, o que se estén tomando incluso enfermedades que son raras y que estamos dando el tratamiento, o las estamos tratando o clasificando como en el resto de las enfermedades o enfermedades comunes, ¿sí? Entonces, 8,000 de estas enfermedades raras y el 80% de estas pues son prácticamente de origen genético, ¿ok? Entonces, los estudios de genética, tan solo el estudio del genoma humano invirtió miles de millones de pesos. Entonces, clasificar cada una de estas enfermedades ha costado tanto tecnología, tanto inversión monetaria para los sistemas de salud y tiempo también, ¿sí? No ha sido fácil y sobre todo las fundaciones y los sistemas de salud lo saben. Y en México, pues, desgraciadamente, todavía falta mucho trabajo que hacer. Bueno, regresando a nuestro país, en México se reconocen 20 enfermedades raras. Entre las principales que vamos a mencionar son, por ejemplo, los cánceres del estómago gastrointestinal, que nuestra fundación, GIS en este caso, se encarga de llevar a cabo una labor muy completa, muy humanitaria sobre este tipo de personas que padecen esta enfermedad. El síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, que cada vez va siendo mucho más, más común, espina bífida, ¿sí? Defectos de nacimiento, fibrosis quística, histiocytosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de Gaucher 1, 2 y 3, enfermedad de Fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocistinuria, entre otras que vamos a ir viendo más adelante. Y bueno, los cánceres raros que también podemos mencionar, ¿sí? Que se ven incluidos dentro de estas 8,000 enfermedades que se tienen documentadas, pues es el cáncer tiroideo. Si bien lo hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿sí? Pero es está considerado un tipo de cáncer raro. El cáncer neuroendocrino, el tumor de estroma gastrointestinal, que ya lo mencioné, el cáncer nasofaringeo, retinoblastoma, el melanoma y el sarcoma de Ewing. Aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, en la imagen superior, cómo se observa la pupila con una imagen blanquecina en medio de esta que se refleja perfectamente en la luz. En la imagen de acá abajo podemos observar que es un tumor, ¿sí? Del estroma gastrointestinal, el cual fue resecado, que es un tipo de tratamiento también esta cirugía. El cáncer nasofaringeo, ¿sí? Cada vez más común y que el paciente pueda presentar síntomas incluso muy comunes que se pueden confundir hasta con una alergia, con un traumatismo, etcétera. Y el sarcoma de Ewing, ¿sí? Podemos observar cómo se encuentra el tumor en el húmero, ¿sí? Está bien diferenciado del resto de la estructura ósea, ¿ok? Bueno, entonces vamos ahora sí al grosso y al objetivo principal de esta charla.
¿Qué hacemos o cuál es la intención de que el primer nivel de atención ponga un poquito de más énfasis en este tipo de enfermedades? Perdón. Primero que nada, pues en México está clasificados 3 niveles de atención, primero, segundo y tercero. Pero el primer nivel de atención es el que va a resolver o se intenta que se resuelva del 80 al 90% de los problemas de salud. Y este primer nivel de atención pues va a abarcar principalmente la atención ambulatoria, es decir, el paciente viene y así se va. En la mayoría de los casos, por fortuna, no requiere que sea hospitalizado. Y se dedica principalmente a la atención, prevención y promoción de la salud, ¿sí? Es decir, el primer contacto que tenemos con la población lo realiza el primer nivel. Para eso es un equipo de salud que va a estar conformado desde personal de enfermería, personal de estomatología, médicos familiares, ¿sí? Todo trabajo social, promotores de salud, etcétera. El primer nivel de atención es la puerta de entrada a todo el sistema de salud. El primer nivel, a través del primer nivel de atención, el médico va a derivar en caso necesario al segundo nivel y del segundo nivel, si es necesario, va a derivar al tercer nivel. En otros países hay incluso el cuarto nivel que se dedica principalmente a la investigación. Entonces, es muy importante y muy fundamental que estemos totalmente capacitados y concientizados sobre la atención de las enfermedades raras, que por supuesto, más de uno de mis colegas, más de uno incluso de los estudiantes en internado, residencia, etcétera, estoy segura y completamente que ha tenido la oportunidad de observar un caso de enfermedades raras. Y bien, ahora sí, ¿qué es la medicina familiar? Su servidora es especialista en ella y pues es esta especialidad médica que enfrenta los problemas de salud de los individuos en el ámbito de su entorno, de su ambiente familiar, y vamos a considerar más detalladamente, por ejemplo, las redes de apoyo que tiene esta familia, las redes de salud con las que cuenta. Tenemos que también conocer la cultura de esa familia, así como circunstancias en las cuales se desenvuelve su vida y su trabajo. Cómo todos estos factores van a repercutir en el bienestar biopsicosocial de la familia. Y para eso, esa es nuestra función primordial como especialistas en medicina familiar. Debemos reconocer los nuevos tipos de familia, ¿sí? Debemos clasificar inmediatamente si es una familia funcional, no es funcional, si cuenta con apoyos, por ejemplo, de cuidado primario, si tiene una adecuada comunicación. Son muchos factores. En sí, el estudio de salud familiar es completamente complejo, pero necesario, y sobre todo cuando un familiar o un integrante de esa familia presenta una enfermedad rara. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas básicas con las cuales nosotros podemos contar cuando nos enfrentamos al diagnóstico o sospecha clínica de una enfermedad rara? Pues el sistema de salud nacional en general cuenta con el tamiz neonatal. Este fue descrito por primera vez implementado, por primera vez en 1973. Entonces, todos los niños que nacen se les debe de realizar. Y ahorita cerca del 80% de estas enfermedades que se van a diagnosticar a través del tamiz neonatal, pues son de origen genético. Entonces, es totalmente gratuito y se realiza en el centro de salud y en el primer nivel de atención. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar este estudio?
Bueno, primero que nada, se tiene que realizar entre el primer y quinto día de nacimiento. Por las razones que hayan sido, no se pudo realizar. Entonces te preguntan, ¿hasta cuánto? Hasta los 30 días de vida, ¿sí? Y el objetivo primordial es detectar a tiempo las enfermedades metabólicas para que así se otorgue un tratamiento oportuno, prevenir un daño grave e irreversible y que repercuta sobre todo en la calidad de vida o que ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Ok? Vamos a continuar. El tamiz metabólico básico identifica básicamente, valga la redundancia, 6 padecimientos, ¿sí? Y dentro de los 6 padecimientos, pues vamos a poder diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, galactosemia y fibrosis quística, que para esos 6 hay tratamiento. Y también se menciona, o ya lo han de haber escuchado, que existe también el tamiz neonatal ampliado. Estuve investigando y en el caso de la Secretaría de Marina, pues realizan su tamiz neonatal ampliado. Actualmente son hasta 70 enfermedades que se pueden diagnosticar mediante este recurso. Pues es un gran logro, ¿verdad? Y yo creo que conforme vayan avanzando las técnicas de detección, la tecnología y demás, pues yo creo que esto va a tener un número mucho mayor, ¿ok? Porque pues algunas enfermedades, por ejemplo la hemofilia, pues no es detectado aquí y se sabe que hay un gran número de casos nuevos, ¿ok? Bueno, entonces, al hablar de herramientas, pues tenemos una herramienta básica. Y cuando me refiero a básico, no quiere decir que esto sea simple, sino que básico en este caso es la estructura, son los cimientos de todo profesional de la salud, independientemente de la especialidad que tenga, pues es la historia clínica. Es una herramienta fundamental. Entonces, ahí nosotros vamos a tener, digamos, ¿cómo les diré? Un punto diana que seguir cuando comenzamos el interrogatorio. Desde ahí nosotros podemos detectar infinidad de circunstancias, patologías, ¿sí? Con una adecuada anamnesis, ya sea directa, en el caso de los niños es indirecto o puede ser mixto cuando se trata de la familia. Y podemos recabar información bastante objetiva sobre el padecimiento que buscamos. Y bien, vamos a empezar recordando un poco de lo que es una historia clínica, pues una adecuada ficha de identificación. Es muy importante preguntar la región, hay zonas que son endémicas, o sea, es decir, para este estado esta enfermedad es totalmente común, pero para el otro no. Entonces, si hubo migración, dónde nació, en qué ha trabajado, todo eso es sumamente importante, ¿sí? Y ya enfocándonos a las enfermedades raras, pues los antecedentes hereditarios y familiares son fundamentales, ¿sí? Porque en muchas de las enfermedades raras empiezan los familiares a contar y fíjese que mi abuelo tenía algo parecido, pero nunca supimos qué era. Entonces de ahí dices, oh, tiene un carácter hereditario, puede que haya una transmisión vertical hacia segunda, tercera generación. Entonces comenzamos nosotros a indagar más allá del árbol genealógico, incluso de toda la familia y va uno buscando información y que coincide incluso con el padecimiento que está teniendo cualquier paciente. Y en el caso de las enfermedades raras, pues mucho más, porque recordemos que el 80% son de carácter hereditario. ¿Ok? Y bien,
Continuamos con la estructura de la historia clínica y vamos a pasar a los antecedentes personales patológicos desde orden cronológico, o sea, desde niños. ¿Tuvo algo importante? Si es de repetición, toda esa información es fundamental y vuelvo a decir, básica de cualquier especialidad, ¿ok? Continuamos, seguimos preguntando, cuando tenemos sospecha de algún síndrome, por ejemplo, de Turner, o sea, vamos a preguntar si esta paciente ha menstruado, cómo se encuentra la estructura de las mamas, o sea, podemos seguir investigando a través de la herramienta fundamental y básica que es una adecuada historia clínica. Y por supuesto, llegamos al padecimiento actual. Dentro de las preguntas que yo les recomiendo y que aprendí a través de mi formación y sigo poniendo en práctica, es el preguntar siempre, ¿desde cuándo? ¿Sí? Porque de ahí nosotros vamos a determinar si es una enfermedad de repetición, si es de poco tiempo, si es aguda, si es crónica, cómo se ha presentado. Vamos a, en el caso de un órgano específico, podemos hacer un interrogatorio dirigido y, por supuesto, observar signos, síntomas, que el paciente mismo nos está describiendo al mismo tiempo que nos encontramos en el interrogatorio y todo cronológicamente. Y continúa nuestra historia clínica con la exploración física, laboratorios realizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí en estas imágenes podemos observar algunos de los síndromes, ¿sí? En este caso, en la primera imagen del lado izquierdo superior, pues podemos observar una facies patognomónica de lo que es el hipotiroidismo congénito. Entonces, la observación siempre va a ser fundamental. Decía uno de mis jefes, desde que entra tu paciente, tú observas cómo camina, cómo se sienta, cuál es la actitud que hace enfrente del consultorio. Desde ahí nosotros podemos empezar a tener información inmediata, ¿sí? En la segunda imagen podemos ver un cuello alado, ¿sí? Que son datos característicos, por ejemplo, del síndrome de Turner. La siguiente imagen con una hemartrosis, el paciente o los padres te van a decir, no, pues es que el niño sangra con facilidad, de pronto aparecen moretones de la nada y todo. Y si tú eres un médico, pues digamos, que tiene ya un enfoque y que conoce de las enfermedades raras, pues va a decir, pues yo puedo sospechar que es una hemofilia, pero sigo recabando información. O caso contrario, no, pues es que a lo mejor hasta la mamá lo golpea, la mamá lo está enfermando, qué sé yo. La imagen inferior, por ejemplo, es uno de los, al realizar la exploración física, podemos ver cómo hay una debilidad muscular generalizada, característico del síndrome de Pompe. En la siguiente imagen, cómo observamos las extremidades inferiores, características de la distrofia muscular de Duchenne, ¿verdad? Y así podemos rellenar esta presentación de imágenes y vamos a encontrar características especiales y muy significativas de enfermedades, y en este caso de las enfermedades raras, ¿sí? Y bien, no hay que olvidar la historia clínica pediátrica, que por supuesto que es mucho más minuciosa. ¿Por qué? Porque nuestro paciente no va a referir, ¿sí? No va a decir, doctora, me duele desde hace tanto, estoy enfermo, creo que es esto. No, ahí en la historia clínica pediátrica, pues tenemos que ser mucho más cautelosos, ¿sí? De preguntar completamente a los padres el mínimo detalle que nos pudieran servir y que nos pudieran direccionar ante la sospecha de una enfermedad rara. ¿Ok? Por supuesto, me van a decir, doctora, una historia clínica es, y en el caso del paciente pediátrico, pues es extensa. Así es. Una buena historia clínica únicamente, ¿sí?
así detallada como se los estoy planteando, puede durar hasta 1 hora, hora y media, ¿sí? Entonces, si algunos colegas están conectados, pues van a decirme, eso es imposible hacerlo en la medicina institucional. Claro, puede que sea imposible, ¿sí? Pero nosotros tenemos que sacar todas las herramientas que tengamos, sobre todo los médicos familiares, que son expertos en comunicación, y exprimir y sacar provecho de esa consulta. ¿Ok? Bueno, entonces estuve leyendo algunos artículos y muy interesantes, pero encontré uno que habla sobre el enfoque clínico. ¿Cuáles son algunos datos, pivote, algunos tips cuando nosotros tenemos sospecha de alguna enfermedad rara? Bueno, primero que nada, las enfermedades raras van a tener un número reducido de causas. El paciente o los padres van a decir, no sé por qué me pasa esto, no tengo un factor que desencadene, no lo he relacionado con ninguna otra causa, ¿sí? A comparación de las enfermedades comunes que son multifactoriales, ¿sí? Y por esta razón, lo mencioné en el artículo tal cual, así lo escribí, son comunes. Entonces, ojo ahí. No, punto número 1, ante la sospecha de una enfermedad rara, pues a veces el paciente te va a decir, no sé lo que tengo, mis estudios, todos los estudios han salido bien, los exámenes en pediatría igual han salido bien, pero algo tengo, doctora. Entonces tenemos que encaminarnos, ¿sí? Y desde ahí decir, bueno, ¿qué tiene? En muchas ocasiones decimos, no, pues es que su enfermedad es mental, usted se crea, pero tenemos que ser muy cautelosos porque si el paciente acude es porque necesita ayuda, ¿ok? Bueno, otro punto. Las enfermedades raras ocurren a menudo en forma de síndrome, ¿sí? ¿Y qué es un síndrome? Es un conjunto de signos, síntomas que van a acompañar a la afección de varios órganos o sistemas fisiológicos. En el caso de las enfermedades comunes, pues no suelen ser sindrómicas. Entonces, el paciente, por ejemplo, ahorita voy a presentar un casito que me pareció muy interesante. Aquí está. Bueno, este caso es enfocado al tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, lo tomé de la red, me pareció muy interesante. Entonces, nosotros vamos a tener a un paciente, ¿sí? Que ya está teniendo síntomas, que ya está teniendo debut de ese tipo de cáncer raro. Y aquí, en este caso, es una mujer de 45 años, ¿sí? Tiene astenia, tiene arinamia, tiene palpitaciones o taquicardia, tiene disnea de medianos esfuerzos. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Sí? No, pues este paciente, mi sospecha clínica inicial, tal vez, la observo y no, pues tiene anemia. Puede tener depresión, palpitaciones, ansiedad. Disnea de medianos esfuerzos, bueno, habría que ver su índice de masa corporal, habría que ver si está comiendo bien, cuáles son las características del sueño, etcétera. Y podemos quedarnos ahí y damos tratamiento, damos de primera instancia sospecha clínica de anemia, sospecha clínica de estado ansioso depresivo, etcétera. Pero en esa paciente resulta que los signos vitales se encuentran dentro de rangos de referencia o pueden estar alterados un poco y pues le damos su hierro. Pero resulta que con ese hierro tiene evacuaciones melénicas. Entonces le dices, no, pues señora, ya no coma irritantes. El hierro lo debe de tomar con alimentos. Porque de entrada es muy irritante, pero pues si usted sigue comiendo su picante, etcétera, y hasta ahí queda. Pero si ponemos otro enfoque y decimos, bueno, ¿qué está pasando?
Y tal vez tenemos la decisión de enviar a segundo nivel porque pues estamos observando que la paciente empieza a tener un deterioro en su salud. Y enviamos a segundo nivel, ¿sí? Y resulta que en el servicio de gastroenterología deciden realizarle una panendoscopía. ¿Y cuál es el resultado de la panendoscopía? Pues un tumor, ¿sí? Se estudia por medio de, se manda a patología y resulta que es un tumor del estroma gastrointestinal, ¿ok? Entonces, como vimos en este pequeño caso, y a grosso modo, pues tenía de inicio, pues muchos diagnósticos diferenciales, pero por fortuna en esa paciente se tomó la decisión de referirla en segundo nivel también tuvieron digamos, un actuar médico correcto y pues la paciente recibe su tratamiento, una resección quirúrgica, vigilancia y a la paciente le va bastante bien, ¿ok? Bueno. Otro de los puntos que también nos pueden orientar para ante la presencia de una enfermedad rara, pues son las malformaciones congénitas que se ven desde el nacimiento, son inevitables, ¿sí? Por ejemplo, en el servicio de tococirugía, pediatría, pues nacen los niños con espina bífida. Es totalmente inevitable observar que el neonato no está completo anatómicamente o tiene alguna malformación. Es drástico, evidente, ¿verdad? Bueno, nos vamos a los adultos, pues son frecuentes los dolores crónicos, que incluso pueden aparecer desde la infancia y en la mayoría de estas enfermedades se puede presentar dificultad respiratoria, diarrea, cefalea y dolores generales, ¿ok? De acuerdo al tipo de enfermedad rara, también puede presentar déficits motores, no siempre con pérdida del intelecto. En algunos casos son déficits sensoriales y en otros casos pues sí hay pérdida del intelecto, como les voy a comentar más adelante, en una imagen, ¿ok? Bueno, igual, lo que decíamos, todos los extremos de todas las edades, mejor dicho, de la vida tienen que ser estudiadas, ¿sí? Hay algunos síndromes o algunas patologías, enfermedades raras que son exclusivas de la infancia y solo se van a presentar ahí. Y otras que van a aparecer con el pasar del tiempo, pero muchas veces no es que aparezcan, sino que su diagnóstico de una enfermedad rara puede ser de 4 a 10 años, ¿sí? Es lo que se dice en las estadísticas, porque mientras el paciente se buscó, se dio tratamiento, se envió a ciertas especialidades y pues se estaba tratando como una enfermedad común, cuando en realidad se trataba de una enfermedad genética, ¿ok? Entonces, la mayoría de las enfermedades raras pues van a surgir antes de los 2 años de edad. Eso es otro de los puntos que podemos tener así como que, a ver, vamos a clasificar a este paciente, ¿sí? Bueno. Y lo que les decía, este es un caso, bueno, es una imagen donde podemos observar un síndrome de Rett, ¿sí? Inicialmente el paciente digamos, diagnosticado con autismo y no pasa de ahí y lo mandas a terapia, psicología y resulta que pues es un trastorno genético, ¿verdad? En esta imagen, no sé si apunte la flecha, pero podemos observar que el pequeño tiene un pequeño fibromita. Bueno, pues se trata de una neurofibromatosis. Y resulta que le hacemos exploración física completa y vamos a observar manchas café con leche, ¿sí? Cómo se encuentra la dentición, todo eso es muy importante, desde el peso, la talla, las curvas de crecimiento, cómo está el perímetro cefálico, perímetro torácico, todo eso tiene que ver si está normal, bueno, y por qué, qué es lo que está pasando. Tenemos que indagar más allá de lo que nuestros ojos ven, ¿ok?
La imagen de acá abajo es un síndrome de acondroplasia, perdón. Y la del otro lado, osteogénesis imperfecta. Entonces, los pequeñitos, pues, van a tener fracturas múltiples, ¿sí? Esta enfermedad incluso es llamada de los angelitos de cristal, porque, pues, el pequeño tan solo con moverlo de un lado a otro puede tener fracturas, ¿verdad? Y todas estas enfermedades son de carácter genético, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. En la edad adulta vamos a tener otro tipo de enfermedades también, como la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Charcot-Marie, la esclerosis lateral amiotrófica, entre muchas otras. Entonces, igual en estos esquemas, la enfermedad de Huntington, también conocida como el mal de San Vito, porque el paciente va a tener movimientos involuntarios, ¿sí? La enfermedad de Charcot-Marie puede empezar desde la infancia, pero, no, es que el pequeño se cae, no, pues es que tiene pie plano, y no nos atrevemos a revisar, y resulta que va deformándose hasta que completamente está imposibilitado para caminar, hay una distrofia muscular completa, etcétera. Y pues uno de los casos muy conocidos, que es la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, ¿okay? Hay una debilidad muscular generalizada, y aquí dentro de las características de la ELA es de que el intelecto está completamente intacto, ¿sí? Y el paciente pues es completamente dependiente para realizar sus funciones motoras, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Y otro punto, lo que les decía, no hay una causa y estos síntomas no se parecen a ninguna otra, ¿sí? Entonces aquí yo creo que es un poquito más fácil porque comentaba con algunos colegas de cuántas enfermedades raras has visto a lo largo de tu vida y empiezas a hacer memoria y dices, no, pues en el internado tal vez vi 2, 3, no recuerdo, a lo mejor sí era una enfermedad rara, pero tenía otro tipo de diagnóstico. En la residencia, pues igual, en el caso de medicina familiar, sí tenemos algunas rotaciones en hospitalización, la mayoría son de primer contacto, ¿sí? Pero también ahí tú puedes observar y tú estudiante, desde el momento que empiezas en un hospital, tú puedes dirigirte, ver la forma de la cara, ver el diagnóstico que tiene, tú qué crees, qué puede ser, en fin. ¿Y qué se va a mencionar cuando se presente el caso clínico? Pues es la primera vez que lo vemos. O la última vez que lo vimos fue hace muchos años, que fue un paciente hospitalizado, shalala, shalala. Entonces eso ya te va a dar un punto de partida y una dirección que se trata de una enfermedad rara, la cual hay que estudiar, la cual hay que definir completamente. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué hacemos los médicos de primer nivel y primer contacto? Pues por supuesto que tenemos que referir a segundo nivel. ¿Por qué? Porque ahí, en el caso de pediatría y medicina interna, van a abordar al paciente, van a realizar estudios mucho más completos, estudios más especializados para poder integrar un diagnóstico. Pero si tú, médico de primer nivel, tienes la sospecha y pones correctamente en tu nota de padecimiento toda la semiología correcta, pues es mucho mejor, ¿sí? Para que nuestros compañeros de segundo nivel sepan o tengan otra vertiente y en lugar de enfermedades comunes, pues se redireccionen a las enfermedades raras. Y por supuesto, en la medicina privada, que es vasta, que es amplia, podemos referir desde un principio con el médico genetista para un asesoramiento, para investigar más a fondo, y es el experto principal en el tratamiento, en el diagnóstico, ¿sí?, de las enfermedades raras.
Es un equipo multidisciplinario. Por supuesto que cuando se detecta una enfermedad rara, se tiene que integrar, se tiene que pedir incluso la asesoría, la atención, perdón, de psicólogos, de un completo equipo de salud. ¿Ok? El tener el diagnóstico de una enfermedad rara, pues puede implicar para el paciente, ¿sí? Pues el hecho que le diga rara, él lo va a relacionar con imposible de tratar, imposible de cuidar, ya mi calidad de vida está deteriorada, ¿qué sigue? No hay tratamiento, ¿cuánto cuesta? O sea, son muchas barreras que pueden impedir que este paciente tenga un adecuado afrontamiento de su padecimiento. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Los mandamos muchas veces a los pacientes a las diferentes especialidades, ¿sí? Y en ocasiones, como ya les decía, los pacientes tienen enfermedades raras y tienen diversos síndromes y síntomas, ¿sí? Pero el médico oftalmólogo pues únicamente le va a hacer tal vez el estudio de oftalmológico completo. El médico gastroenterólogo pues vamos a ver si funciona la endoscopía, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas se regresa con su médico familiar. Entonces, el médico familiar es el experto de ver a un paciente como un todo, porque no solamente vamos a darle seguimiento, ¿sí? A este tipo de pacientes, sino que también vamos a observar cómo es la dinámica familiar, ¿sí? ¿Cómo va el paciente a controlarse? ¿Cómo vamos a tener un seguimiento? ¿Cuáles son los puntos de alarma y puntos importantes que vigilar en él? Tenemos que también observar su familia, qué tipo de familia es. Por ejemplo, si es hijo de madre, ¿sí? Soltera, que trabaja, ¿sí? Y que esta madre tiene que cuidar a su hijo con hemofilia, de que no tenga ni siquiera un pequeño golpecito en su codo, en sus rodillas, ¿sí? Pero a su vez, ella se siente culpable porque cree que le transmitió la enfermedad a su hijo o hija, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde el médico familiar tiene que emplear todas las habilidades que se adquieren en la especialidad para que el pronóstico, ¿sí? Para que la calidad de vida y seguimiento de este paciente sea de lo mejor, ¿sí? Entonces, es como aquí pongo el esquema, el cuento de la fábula de los 6 ciegos y el elefante. Entonces, de acuerdo a lo que tú tocas, de acuerdo a lo que tú ves, pues en eso te vas a quedar, ¿no? Y aquí en sí, el médico familiar pues tiene que tocar todo, desde la colita, los colmillos, la trompa del elefante, todo, e integrar un diagnóstico, ¿sí? Biopsicosocial, ¿ok? Apoyado, por supuestamente, de los resultados que vengan también de segundo nivel de atención, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería uno de los consejos o cuál sería una de los tips que yo daría a los médicos en formación? Incluso a colegas, incluso a nosotros, porque siempre aprendemos, ¿sí? Pues que ante una enfermedad rara, de entrada es un reto, ¿sí? Es como decir, ay, ¿qué voy a hacer con este caso? Este es un caso que te tengo que platicar, ajá, pero también es una oportunidad de que nosotros tengamos una adecuada descripción anatómica, ¿sí? Porque es una enfermedad compleja que también requiere descripciones complejas, ¿sí? Es muy importante que los médicos de formación acudan a reuniones por muy pequeñas que sean, jamás van a dejar
de transmitir información. Por supuesto que los foros científicos, entonces los congresos pues siempre nos van a aportar conocimiento para nuestra actividad profesional, ¿sí? Y este tipo de trabajo en conjunto pues va a hacer que también nosotros vayamos teniendo una adecuada formación de profesional de la salud, ¿ok? Entonces de ahí, de entrada, tengo ustedes, estudiantes que están en línea o que van a ver posteriormente este video o lo están viendo en vivo, ¿ok? ¿Qué les invitaría yo o cuál sería una de las tareas? Tomen un síndrome raro, por así decirlo, tomen la foto y comiencen a hacer la descripción anatómica como si estuvieran realizando una exploración física en un paciente, en un consultorio, así, en vivo. Tienen que comenzar a desarrollar estas habilidades finas y estos retos tienen que hacerlos a la vida diaria y van a funcionar bastante en un futuro cuando tengan su ejercicio profesional. ¿Ok? Bueno, entonces yo aquí pongo este enunciado en una flecha. ¿Por qué? Porque el médico de familia jamás va a dar de alta a un paciente. El médico familiar va a llevar un seguimiento, ¿sí? De cualquier padecimiento y por supuesto que un seguimiento en las enfermedades raras, ¿sí? Entonces va a ser continua vigilancia, ya sea del niño, ya sea del adulto. Y lo que les comentaba anteriormente, observando todos los aspectos evolutivos, adaptativos, que esa familia está enfrentando ante este tipo de enfermedades, ante un integrante, dos, tres integrantes incluso que hay en algunas familias con enfermedades raras. Por eso es sumamente importante el asesoramiento genético, fundamental, porque surgen muchas dudas y o la falta de conocimiento o la falta de una referencia adecuada puede hacer que en esa familia sigan procreando pequeños con hijos, por supuesto, que con enfermedades raras. Entonces, ese asesoramiento genético aquí en México, pues lo realizan los especialistas en genética únicamente, ¿ok? Y bueno, pues como siempre, hablamos que en el primer nivel de atención hay que tener una atención oportuna, ¿sí? Porque cada familia va a enfrentar situaciones muy particulares. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con las indicaciones que hagamos generales. No se pueden realizar. Cada familia tiene un entorno, cada familia tiene una dinámica, ¿sí? No podemos imponer reglas a todas las familias de una manera generalizada. Debemos de estudiar o de conocer al tipo de familia con la cual estamos tratando. Muchas de las quejas que pues, se pueden tener, sobre todo a nivel institucional, casos aislados también en la medicina privada, no está en qué tan pesimista o qué tan optimista esté la información. Muchas de estas es por la forma en que se da, porque queremos implementar dogmas en todas las familias cuando su estructura y sus necesidades son particulares. ¿Ok? Bueno, ya casi para terminar, ¿verdad? Pues, ¿qué puedo concluir y qué puedo recalcar sobre las enfermedades raras? Pues hay un déficit importante de conocimiento, no solo de la historia natural de esas enfermedades raras. Muchas veces las barreras principales son de que no hay estudios, no hay una motivación para hacer una adecuada investigación de estas, ¿sí? Lo raro regularmente es lo que hacemos un poquito al lado, ¿sí? Vamos a dedicarnos mejor a lo común, porque eso es lo que más casos hay. Hay mucho más casos de cáncer de mama, hay muchos más casos de cáncer de próstata, por ejemplo.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar muchas veces, ¿no? Y lo raro, pues como que se aísla, se deja, se va dejando un poquito porque también es muy costoso, ¿sí? El que se invierta para 2 enfermedades que acaban de salir, a comparación de las miles y demás, pues eso no es atractivo, no nos va a dejar ciertas ganancias, no hay tantos casos que publicar, etcétera. Entonces, por fortuna, existen fundaciones que alzan la mano por los pacientes, en este caso, con enfermedades raras. Y pues una de ellas, y muy agradecida, pues es la Fundación GIST, ¿ok? Que ellos hablan por ese tipo de pacientes. Ellos se hacen a través de su fundación, a través de las ponencias, de ese tipo de sesiones, ¿sí? Se hacen saber que existen otro tipo de enfermedades, ¿sí? Y que son conocidas como enfermedades raras o los cánceres raros. Entonces, gracias Fundación GIST. Y lo que les comentaba, las farmacéuticas pues no están tan interesadas en desarrollar un fármaco para una población pequeña de pacientes que está teniendo cierta enfermedad. Entonces, estos medicamentos que llegan a ser desarrollados son conocidos como medicamentos huérfanos, ¿sí? Incluso no requieren ni registro ante COFEPRIS, ¿sí? O sea, se elaboran, se da para el paciente y ya, ¿no? Básicamente. Entonces, no suena atractivo realizar investigaciones, etcétera, lo que yo les había comentado. Y bien, el Día Mundial de las Enfermedades Raras es el 28 de febrero. Y leyendo un poquito, pues también dice, es un día raro, es un día inusual, porque en realidad es febrero de todos los meses, es el único que tiene 28 días, y en ocasiones febrero tiene 29 días. También es un mes muy raro, ¿sí? Pero el objetivo principal de esta fecha es que se reconozca la existencia, ¿sí? De este tipo de padecimientos y que se haga una participación armoniosa entre médicos y la sociedad civil, ¿ok? Y sobre todo, no discriminar a este tipo de pacientes, ¿sí? Porque al igual que el resto de la población, el sistema de salud debe de tener condiciones o debe de tener interés en ese tipo de enfermedades, ¿ok? Y pues 28 de febrero, alzar las manos, ¿sí? Vestir los colores de la fundación, incluso los colores del listoncito, ¿sí? Como todas las enfermedades tienen su listoncito. Por cierto, hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Congénitas, ¿ok? 14 de febrero. Mañana, 15 de febrero, es el día igual internacional del cáncer infantil, ¿ok? Que es un listoncito color amarillo. Entonces, vamos a hacer conciencia cada que aparezca un día. Bueno, ¿y por qué? Recordamos que hay gente detrás luchando por causas muy importantes, ¿ok? Y es la bibliografía principal. Y gracias a la fundación, la verdad es de que mis respetos, siempre es muy importante que hay otras personas que estén alzando la voz por otros,